Para fazer uso da palavra, convido agora Víctor Fabián Chebel, Universidade Nacional de Córdoba. A experiência do IVA na Argentina. Víctor Fabián Chebel é docente pela Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade Nacional de Córdoba, na Argentina. É especialista universitário em administração tributária pela Universidade Nacional de Educação à Distância, UNED, na Espanha, e mestre em Fazenda Pública e Tributação pelo programa Másteres Oficiales da UNED, veiculado ao Instituto de Estudios Fiscales, IEF. Em 2006, foi o ganhador da premiação do Instituto de Estudios Tributários e Aduaneiros e da Seguridade Social com o trabalho Comércio Eletrônico e suas implicâncias tributárias e aduaneiras. Bueno, agradecido realmente de haber sido invitado, un orgullo para mí estar acá, representar a mi país. Voy a tratar de hablar lento para que me puedan entender. Preparé una presentación en las primeras diapositivas en portugués, pero no se ilusionen porque las que siguen están en español. Así que voy a hacer un esfuerzo porque me comprendan. La verdad que muchos de los temas que escuché hasta acá los vemos también en Argentina. Tenemos un sistema tributario mucho más simple, eso es verdad, pero tenemos problemas en común, como los que he escuchado aquí. Anoté algunas ideas, como este debate del salario de los agentes fiscales, que me parece que es inaudito. Evidentemente, el contribuyente siente que su riesgo de evadir es mucho menor si el agente fiscal gana poco. O sea, es muy básico, ¿no? Le diría, elemental. O sea, si quien va a fiscalizar, recaudar, velar por una gestión de administraciones tributarias del nivel que sea, gana muy poco, el contribuyente hasta le diría que festeja esa situación y se aprovecha de esa situación. También creo que, como tenemos más coincidencias que diferencias, sería muy interesante trasladar este debate a un ámbito como el del Mercosur, el debate que están ustedes llevando adelante de la reforma tributaria con el alcance que están planteando aquí. Porque es cierto que el principio de tributación en destino es elemental para lograr un sistema más eficiente en los impuestos al consumo, pero también es cierto que así como tienen guerras entre los estados por este sistema tributario con impuestos al consumo distintas alícuotas y distintos tratamientos en los estados, también el Mercosur, Argentina tiene como principal destino de sus exportaciones, o hasta hace muy poco lo pelea China, a Brasil. Entonces nosotros somos formadores de la base imponible de la importación en Brasil de lo que mandamos desde Argentina, que se termina tributando en destino, es decir, en el Estado brasilero al cual van los bienes. Y me parece que no es un tema menor. Otra cosa que me llamaba poderosamente la atención, que anoté antes de iniciar con la presentación y quería compartir con ustedes, es, por ejemplo, que el gobernador de Mato Grosso, el cual me llama mucho la atención lo compenetrado que está, la verdad que me sorprende y nos llena de optimismo, ¿no? Que gente así, igual que el diputado que habló al principio, tanta pasión transpiraba, o sea, la verdad que... no, pero es verdad, o sea, yo tenía frío y pensaba, este hombre está transpirando, o sea, realmente la pasión que él le pone parece ser que es su vida, o sea que me sorprendió y la verdad que me voy con esa imagen muy grabada. Y lo escuchaba a alguien que la verdad que no recuerdo el nombre, me impactó una frase: regresividad en la recaudación y progresividad en la asignación. Creo que fue, no sé quién fue, creo que fuiste tú. Sí, la verdad que cuando uno traspola eso al problema, por ejemplo, que tiene Mato Grosso,
con una hidrovía como la que tienen con Puerto Cáceres, que está iniciando a la hidrovía, que prácticamente no mueve ningún barco, y lo lleva a la experiencia argentina, con el desarrollo que tuvimos los últimos 15 años en esa misma hidrovía, que recibió recursos del Estado. O sea, no es que mágicamente se dragó la hidrovía porque vino el alabado señor y hizo un pozo en el río Paraná, no. O sea, se invirtió muchísimo dinero en eso, pero me parece que tiene que ver con una asignación no progresiva, sino justamente inversa. Me quedó muy grabada esa frase. También me quedó grabado, por ejemplo, todo el desarrollo que tienen respecto a la factura electrónica y les quería mencionar el resultado que nosotros tenemos en la universidad, un estudio que hemos hecho de la balanza comercial de Brasil y de Argentina y de algunas inconsistencias que tiene respecto a esto que están hablando ustedes de la factura electrónica. Me llamó la atención que el gobernador hablaba del maíz pisingallo, le llamamos nosotros. Es el maíz para el pochoclo, el maíz que comen en el cine. Lo dijo varias veces. El maíz pisingallo tiene una descripción en el nomenclador arancelario de la OMC por la posición 10.05.90.10. 10.05.90.10. Esta posición no diferencia entre maíz pisingallo y no pisingallo. Es simplemente para el maíz. Argentina ha aperturado esa posición arancelaria porque tiene la opción de hacerlo. Le ha agregado 3 ceros más y diferencia entre el pisingallo y el maíz común. ¿Por qué hicimos esto? Porque el valor del maíz pisingallo es distinto al valor del maíz común. Entonces, cuando uno ve los datos del comercio internacional de Brasil, observa muy pocas exportaciones de maíz pisingallo, lo cual no cierra con lo que está diciendo el gobernador. De hecho, en algunos destinos, en realidad, cuando uno ve qué ingresó en esos destinos, realmente ingresó maíz pisingallo, pero de Brasil parece que salió maíz común. Entonces uno se pregunta, ¿no? Si eso lo liga a la factura electrónica, que va a ser la trazabilidad de ese maíz hasta llegar al barco, y tenemos un problema. Porque indudablemente, si en la factura electrónica vamos a consignar maíz común y no maíz pisingallo o el maíz del cine, como decía el gobernador, eso nos va a llevar a unas incoherencias totales al momento de concluir aspectos que tienen que ver con la recaudación, la fiscalización y demás cuestiones de la gestión tributaria. Y la verdad que noté bastantes cosas más, pero no los quiero demorar, quiero ir a la presentación y después, en todo caso, si me quieren seguir escuchando, tenemos tiempo, volvemos a repasar algunas de esas cuestiones. Bueno, si esto funciona. Como les decía, las primeras están escritas en portugués, después vamos al español. El objeto del seminario, el objeto del movimiento, de este movimiento Viva, es proponer una reforma tributaria, hasta donde yo entiendo, proponer un sistema tributario más justo. Y evidentemente, en el material que yo leí del proyecto, porque lo empecé a seguir a través de la web que hicieron todo este tiempo, como decimos acá es abrir oportunidades para superar la crisis del fisco, ¿no? Es un poco el objeto. Y verificar la responsabilidad de ese impuesto sobre la formación de esta crisis, ¿no? Eso es lo que consignaron ustedes como objeto del movimiento, si no estoy equivocado. ¿Qué pasó en Argentina? ¿Qué pasó en Argentina si les sirve el humilde aporte? ¿Qué pasó estos años en Argentina, sobre todo del 2005 al 2015? Tuvimos los primeros 5 años de ese periodo un crecimiento económico muy importante. Por lo tanto, los impuestos al consumo crecieron, la recaudación de los impuestos al consumo creció exponencialmente, ¿sí? Creció muchísimo. Y tal como expuso el diputado primeramente, el impuesto al consumo en Argentina y en otros países tiene una participación importante de la recaudación. Si bien eso lo transforma al sistema tributario en regresivo, es así. O sea, al aumentar la actividad económica, aumentó drásticamente la recaudación de los impuestos al consumo. Pero también aumentaron en la segunda etapa de este decenio, desde el 2008 aproximadamente en adelante,
aumentaron drásticamente los niveles de evasión, los niveles de corrupción, y el sistema tributario y la gestión tributaria se debilitó bastante. Entonces, ¿qué sucedió en este decenio que les voy a comentar con los impuestos al consumo en Argentina? Primero, básicamente nosotros tenemos un solo impuesto al consumo, que es el impuesto al valor agregado. O sea, no tenemos otros. Tenemos algunos impuestos específicos, como el impuesto a los cigarrillos, el impuesto a los alcoholes, el impuesto a bienes de lujo, que llamamos los impuestos internos, así los denominamos en el sistema tributario, pero la recaudación gruesa de los impuestos al consumo proviene del IVA, casi el 90%. Y el IVA tiene una participación en el PBI bastante relevante, en el caso argentino, que llega al 4 al 5%. O sea que es un impuesto de una recaudación importante. Acá tenemos una línea de tiempo de lo que sucedió con la economía en este decenio del 2005 al 2015, pero particularmente partiendo del 2001, que fue un año de una crisis muy importante en Argentina, una crisis que terminó con un presidente que salió en un helicóptero de la Casa de Gobierno, casi termina en un golpe de Estado, y se tomó una decisión drástica que fue una devaluación muy fuerte de la moneda argentina, lo cual colocó al país, fundamentalmente al sector exportador, en una posición más competitiva de la que estaba al momento de la crisis. Hubo un crecimiento económico importante, ya lo dijimos, un aumento de la recaudación importante de los impuestos al consumo en ese periodo, hasta el 2005, que se empieza a producir una desaceleración de la economía, por lo tanto también de esa recaudación. Y en el 2008 se da una situación muy particular en la historia económica argentina. El gobierno toma una decisión, teniendo en cuenta que veía que los ingresos públicos bajaban, decide gravar drásticamente las exportaciones de los productos que más se exportaban, gracias a la medida previa esta de devaluar la moneda en el 2001, que tuvo un impacto en la economía importante. En ese momento se decidió fijar una alícuota para las exportaciones que llegó al 35% del valor FOB. Una alícuota única en el mundo. Ningún país del mundo gravaba tan fuertemente las exportaciones como Argentina. A partir de esa decisión, entonces se produce una crisis en la sociedad argentina, se divide la sociedad argentina entre quienes se veían afectados con esto, que eran los productores agropecuarios, y algunos sectores de la economía que obviamente se querían ver beneficiados, y fundamentalmente el gobierno. En definitiva, el impuesto se instituyó, fundamentalmente a dos productos que más se exportaban, que eran la soja y otros cereales, pero fundamentalmente la soja, y llegó al 35%. Ahora vamos a ver qué consecuencias tuvo eso en los impuestos al consumo, porque lo que se exporta antes se vende en el mercado interno, por lo tanto hay un impuesto al consumo que se genera, y si hay problemas con las exportaciones, hay una cadena previa de evasión en la trazabilidad de esa mercadería que llegó hasta el puerto. A partir fundamentalmente del fin del 2014-2015, ya el país entra en una recesión muy aguda, y este mecanismo de aumentar impuestos a las exportaciones no es suficiente para mantener los ingresos públicos en los niveles que eran necesarios para el gasto público que tenía en ese momento y que todavía mantenemos, la estructura de gasto público en Argentina. Y una conclusión importante que la podemos ver ahora, una vez que transcurrió este periodo. La recaudación aumentó más que proporcionalmente por efecto de la inflación que por efecto del crecimiento económico. Eso también fue bastante delicado, bastante grave. Y aquí podemos ver el impacto que tuvo en el IVA, estas políticas que hablamos, pero a su vez, cómo incrementó la inflación en ese periodo. Estamos hablando de un incremento inflacionario del 1000% en 10 años. Es mucho, es mucho. Y cómo acompañó
en el mismo periodo el incremento de la recaudación del IVA. Ustedes vieron un 1000% aproximadamente de inflación contra un 300% de incremento de la recaudación del IVA. O sea que, aún así, evidentemente hay una importante magnitud de evasión también, ¿no? Porque estamos hablando puramente de inflación. De todas maneras, creo que el objeto de mi ponencia es tratar de darles un humilde aporte de nuestra experiencia para tratar de que les sea de utilidad en este objetivo que se han puesto de reforma, de proponer una reforma del sistema tributario brasilero. Y resalto la palabra humilde. No considero personalmente que podamos sugerirle nada a Brasil, pero sí tal vez haya algunas cuestiones que les sean útiles y las puedan tomar de lo que hicimos en este periodo, que fue bueno. Hubo cosas que hicimos que fueron buenas y hubo cosas que hicimos que fueron malas. ¿Qué razones llevaron al incremento de la recaudación del impuesto? Ya hablamos del crecimiento económico y ya hablamos de esa línea de tiempo en el cual creció la economía, fundamentalmente en el sector agropecuario, fundamentalmente en la soja, y también crecieron fuertemente los servicios. Nosotros consideramos, la biblioteca está dividida, algunos consideran que a los fines del impuesto al consumo, la gestión del impuesto al consumo, la gestión integrada de la administración tributaria y la aduanera es, digamos, coadyuda, sirve, y otros consideran que no. En lo personal considero que sí, de acuerdo a la experiencia recogida en estos 10 años. Hace 25 años que trabajo en la administración, en la aduana, y he tenido puestos importantes también en la AFIP, que es la Receta Federal de ustedes, donde integra impuestos internos con aduana. Considero que la experiencia es buena a los fines de la recaudación y la gestión del IVA. Esta gestión integrada nos permitió tener un modelo de integración de información entre aduana y impuestos internos, o DGI, que le llamamos nosotros. Mejoró sustancialmente la recaudación del IVA en las importaciones y los procesos de devolución del IVA en las exportaciones, y dotó de más transparencia al sistema tributario en general, ¿no? Otro sistema, digamos, otra metodología que nos dio muy buen resultado para la gestión del IVA, del impuesto al consumo en Argentina, fue la generalización de los sistemas de percepción y retención del impuesto, que ahora vamos a ver más adelante que también en un momento fue perjudicial porque se abusó de esa herramienta y se distorsionó el objeto principal del impuesto, que es gravar cada cadena, digamos, cada valor agregado en la cadena de producción de un bien hasta que llega al consumidor. ¿Qué es esto? La retención significa, básicamente, yo, comprador A, le compro a B un producto que vale 100, el IVA es del 21%, no le pago el IVA. No le pago el IVA y lo ingreso yo al fisco. Yo, vendedor, por mi carácter de contribuyente, que tengo más control, que tengo más comunicación con el fisco, que tengo algunos atributos, soy obligado por el fisco a hacer esa gestión. Obviamente que la recaudación apenas se instituyó este mecanismo, hizo un pico de crecimiento. Luego hizo una meseta y luego empezamos a observar que esto en realidad fue un mecanismo también ciertamente perverso, porque estas grandes corporaciones empezaron a gestionar financieramente el IVA que retenían. O sea, como se quedaban con ese impuesto y administraban el momento en el cual lo iban a ingresar, fue necesaria una reforma tributaria para agravar la figura penal del no ingreso del impuesto proveniente de una retención. Es decir, no es lo mismo evadir el impuesto proveniente de la compensación entre compras y ventas
que evadir o dejar de pagar el impuesto retenido a otro contribuyente que yo estaba obligado a ingresar al fisco. Se bajaron los tipos penales, no había, digamos, montos máximos o mínimos para transformar el delito, la evasión, sino que el solo hecho de evadir en esto y en las contribuciones patronales lo transformaba en un delito, a la evasión la transformaba en un delito. Y el régimen de percepción del IVA lo que implica es que yo cobro, además del 21%, un adicional a ese contribuyente en carácter del mismo impuesto. En un caso retengo, dejo de pagar, y en otro caso cobro un adicional. Los dos regímenes se instituyeron también para el comercio exterior, para las importaciones y para las exportaciones. Y también se instituyeron sistemas de percepción adicional para el impuesto a la renta. No solamente para el impuesto al consumo, sino que para el impuesto a la renta también. En el caso de la importación, con el agregado que ustedes saben bien, la figura del sujeto pasivo y el sujeto activo en los impuestos al consumo cambia, porque en realidad para importar hay que pagar los tributos. En la mayoría de los países hay que pagárselo al fisco, no a una empresa. Es decir, yo no tengo derecho a disponer de la mercadería si no pague el IVA. Situación distinta en, digamos, una transacción entre dos empresas en el mercado interno. Yo puedo disponer de la mercadería e incluso no le he pagado a mi proveedor porque me financia. Y obviamente tal vez no le pague el IVA. Cuestión que también hay que estudiar a la luz de algunos argumentos que escuché por aquí, de que el régimen de facturación electrónica y de contabilidad electrónica permite la recaudación automática del IVA, es decir, del impuesto al consumo. Es decir, la fijación de créditos y débitos y automáticamente esa plata va al fisco. Pero yo no sé si ese contribuyente cobró ese negocio. Entonces me parece que es una apropiación adelantada, ¿no?, de ese impuesto. Habría que analizar un poquito ahí ese tema y nosotros lo hemos hecho y ahora les voy a comentar los resultados de eso. Un tema importante que refleja ahí la filmina, la recaudación del IVA por esta vía llegó a alcanzar un 30% de la recaudación total. Es decir, todavía se mantiene el sistema, dio un resultado bastante importante. Favoreció el cumplimiento voluntario, obviamente, y en el caso de las importaciones la alícuota incluso llegó al 10% de esta percepción adicional. En el caso de la importación es una percepción. Y también nos dio, seguimos hablando de estos mecanismos que nos permitieron mejorar la recaudación del IVA. También nos dio muy buen resultado el uso de las TICs o de las tecnologías de la información y de las comunicaciones. Es bastante obvio que el crecimiento, digamos, o el desarrollo de la informática y de estas tecnologías nos debería permitir tanto al fisco como a las empresas gestionar mucho mejor, no solamente el IVA, sino muchas cuestiones más, por la rapidez con la cual contamos con la información. Y bueno, de hecho explotamos esta cuestión en la gestión de los procesos, en los procesos de recaudación, en los procesos de fiscalización y en los procesos de compensación. Ahora vamos a ver cómo. Generalizamos el uso de la factura electrónica, ya está prácticamente generalizado. Y creamos un régimen especial para el comercio electrónico, el cual tengo el orgullo, surgió de un trabajo que yo realicé, que fui premiado por algunos organismos internacionales y la verdad que anduvo muy bien. Así que ahora se los voy a comentar también. Como les decía, estos tres procesos básicos, con el uso de las tecnologías, mejoran sustancialmente. El proceso de recaudación, ya les hablé de estos sistemas de percepción y retención que obviamente permitían que ese impuesto ingresara automáticamente a la administración tributaria. Pasamos por este momento en donde advertimos que algunos contribuyentes se lo quedaban y tuvimos que generar no solamente normas penales
más gravosas para esa figura, sino que además aprovechar las tecnologías para que ese impuesto ingresa directamente a cuentas bancarias de la administración tributaria, y lo único que hacía el contribuyente, el gran contribuyente este que lo retenía, estaba obligado a pagarle de menos a su proveedor, y automáticamente ese impuesto comenzó a ingresar a la renta al Tesoro. En los procesos de fiscalización se generalizó bastante la fiscalización electrónica y nos dio muy buen resultado, porque se encaró como un elemento disuasivo. Es decir, yo conozco que vos estás haciendo esto, sé que vos estás haciendo esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Te doy 30 días, 45 días para que regularices tu situación. Y lo hacíamos electrónicamente y tenía que responder, lo hacemos electrónicamente, tiene que responder el contribuyente también electrónicamente, lo cual agiliza mucho ese proceso de fiscalización porque es totalmente electrónica, al punto tal que la AFIP tiene un área exclusiva de fiscalización electrónica, que está centralizada, pero como es electrónica, nadie se da cuenta que está centralizada. Pero nos ayudó mucho. Y el procedimiento de la compensación, que es un procedimiento muy útil en la búsqueda, digamos, de equidad y en la búsqueda de reducir el impacto o los costos, pero sobre todo el impacto de los tributos en la rentabilidad de las empresas que operan dentro de la ley, también hoy se hace vía electrónica. Todo esto se regula por niveles de lo que nosotros llamamos la clave fiscal. Es decir, el contribuyente se presenta en la administración y registra sus datos biométricos, foto, huella digital y un montón de datos más, ¿sí? Y luego se le da, según los datos que brinda, un nivel de clave fiscal que va de 1 a 5, y de acuerdo a ese nivel de clave fiscal, electrónicamente accede a más o menos procesos. A más o menos procesos. De hecho, en lo personal, les cuento, omití por un descuido de ingresar el impuesto a los bienes personales hace como 6 años y ahora lo compensé con impuestos a los bienes personales anticipos que pagué el año pasado y lo hice en 30 segundos. O sea, algo que antes al contribuyente le llevaba mucho tiempo porque tenía que ir, presentar un expediente, probar. Ahora todo en los mismos sistemas electrónicamente se va validando, va pasando distintos procesos que valida el mismo contribuyente y automáticamente se le acredita en su cuenta corriente tributaria la compensación, que además puede ser contra cualquier impuesto. No tiene que ser contra el mismo impuesto. Evidentemente, la agilización de estos procesos digamos, implican o fomentan a que los contribuyentes sean más cumplidores. Ese fue el resultado. Respecto a la factura electrónica, tenemos una línea de tiempo también que podemos claramente evidenciar. En un principio, hace unos 3-4 años, se impuso de manera obligatoria a servicios de consumo masivo, electricidad, telefonía, servicios en general brindados por empresas, servicios públicos, pero brindados por empresas. La provisión de agua potable y demás. Todo ese tipo de mecanismos primero se obligó a esos sujetos a emitir factura electrónica. Luego se incluyeron los grandes contribuyentes. Luego se incluyeron los importadores y exportadores. Luego se incluyeron todos los sujetos que están en el régimen general del IVA, es decir, inscriptos en el IVA, y ahora se incluyeron recientemente los monotributistas. En Argentina tenemos un sistema, un tributo denominado monotributo, que es un sistema que pueden utilizar contribuyentes segmentados, que por su nivel de ventas y por otras variables que se utilizan para segmentarlo, solamente tienen que ingresar periódicamente un único tributo, por eso se llama monotributo. En principio había alguna resistencia de agrupaciones de pymes para que los monotributistas de categorías altas, es decir, los que facturan mucho,
se incluyan en el régimen de facturación electrónica, porque no entendían cuál era la razón si ellos tributan un único impuesto, incluso las contribuciones patronales también, un único impuesto periódico. Obviamente que la administración tributaria se hace de información de ese contribuyente y lo recategoriza automáticamente a partir de la facturación electrónica. ¿Qué sucedía hasta ahora? Periódicamente, por ejemplo, los contribuyentes de la categoría D y F tenían ventas, vamos a poner un ejemplo, superior a 100.000 pesos por mes, pesos argentinos. Si superaban ese monto, pasaban a la otra categoría y tenían que pagar un monotributo mayor. Pero dependía de que el mismo contribuyente se recategorizara o de una fiscalización de la administración. Ahora, con el sistema de facturación electrónica, esas dos bandas, que son las más elevadas, automáticamente van a ser recategorizados y o pasados al régimen general de ingreso del IVA y, por lo tanto, del impuesto a la renta, de las contribuciones patronales y demás. Bueno, algo que hemos debatido mucho en el seno de la administración es esta cuestión de que la automatización no termine siendo un método invasivo, digamos, de la posibilidad que tiene el contribuyente de gestionar los impuestos. No lo confundamos. Una cosa es planificación fiscal nociva y otra cosa es gestionar impuestos. Son dos cosas distintas. Una cosa es elusión y otra cosa es gestionar impuestos. Y otra cosa peor es evasión y gestionar impuestos. Y el debate es permanente en mi país sobre la posibilidad que la evolución de la tecnología permite a las administraciones tributarias acceder a los datos online y permanentes de los movimientos de los contribuyentes. Acá hago un paréntesis. En Argentina también hay fiscos estaduales. Hay administraciones tributarias estaduales. Pero gestionan impuestos muy elementales. El impuesto a la propiedad que tiene una tasa muy baja, y un impuesto a las ventas, que es una tasa muy baja sobre la venta bruta, para no complicar mucho, que es muy cuestionado aún así, porque genera una doble imposición para nosotros. Aún así es muy cuestionado. Es la única gestión que hacen las administraciones estaduales, ¿sí? Luego los impuestos, todos los impuestos son de recaudación de la administración federal y se redistribuyen entre los estados por un sistema de coparticipación federal, que se llama, ¿sí? Periódicamente. Obviamente que esto genera, digamos, guerras también de impuestos y luchas y demás. Y ahora vamos a hablar brevemente de un régimen muy especial que lo manifiesta claramente, que es el de la isla de Tierra del Fuego, allá en Ushuaia, en el sur más austral del continente, donde tenemos un régimen similar al de Manaos que tienen ustedes. Ustedes saben muy bien que las dos excepciones al Mercosur son Manaos y Tierra del Fuego, hasta el 2033. Es decir, toda la mercadería que sea producida ahí se considera como originaria de los estados, a pesar de que lo que ingresa ahí no paga impuestos. Es una excepción que fijamos nosotros bilateralmente, que también en su momento fue muy cuestionada por, obviamente, Paraguay y Uruguay, pero que está. Y ahora les voy a hablar de este régimen del comercio electrónico. Ustedes saben que el desarrollo que tiene el comercio electrónico es exponencial. Y veíamos que la mayoría de los hechos imponibles, sobre todo de algunos actores no registrados en la economía y en el fisco, se nos escapaban.
El problema que al menos nosotros vemos en la administración aduanera y tributaria argentina es que controlamos muy bien a los que están inscriptos, pero no sabemos nada de los que no están inscriptos. Y eso en el comercio electrónico se agravaba aún más. Entonces lo que pensamos fue que íbamos a obligar a los portales, a los grandes portales, a tener otro rol en el comercio electrónico. Y yo me acuerdo que el que estaba en la Administración Federal de Ingresos Públicos en ese momento me cuestionó muchísimo por esa recomendación, que al final después terminó implementando el mismo. Porque claro, pensaba, ¿cómo vamos a obligar a Mercado Libre? Vamos a poner con nombre y apellido, porque la resolución habla de Mercado Libre, a que por cada transacción que se haga vía comercio electrónico utilizando su plataforma, haga una percepción adicional del IVA y le ingrese al fisco. No lo va a hacer. Y yo decía, ¿por qué no lo va a hacer? Pongámoslo en una resolución y obliguémoslo. Y fue lo que hicimos. Entonces consiste en eso el régimen. Mercado Libre, para poder operar en Argentina, tiene que hacer esto, si no, no opera. Listo, o sea, lo solucionamos fácilmente. Generó un debate fuerte, pero se solucionó de esa manera. Lo que hace el sistema automáticamente es segmentar a los contribuyentes. Es decir, según el carácter de contribuyente, si está inscripto en el IVA, si no está inscripto en el IVA, es un monotributista, o si directamente no está inscripto en nada, porque carga, en vez de la CUIT, la clave de identificación tributaria, la CUIL, es decir, la clave de identificación laboral, que ya la tiene todo el mundo en Argentina, el porcentaje de percepción es distinto. Es decir, cuando está inscripto es del 1,5, cuando es monotributista del 3,5, cuando está inscripto del 5. Eso no solo hizo que conozcamos quiénes estaban operando por el comercio electrónico, sino que además generó información sobre la capacidad contributiva real de esos sujetos. Ustedes saben bien que el anonimato que otorga el comercio electrónico para el fisco, ¿no? Es muy importante. Es decir, hoy entramos a Mercado Libre, ¿qué queremos comprar? ¿Un celular de última generación? Lo buscamos y ustedes saben que aparecen muchísimas ofertas y el fisco no tenía manera de saber quién era el que estaba vendiendo eso. Estas actividades se desarrollan en un departamento, tal vez, en un depósito escondido por ahí, nadie sabe dónde, no tienen necesidad de tener un local al público por la modalidad de venta. Pero lo más grave es que, o mucho más grave, que a través de este canal de comercialización también advertimos, y de hecho sucede también en Brasil, que se vende mercadería de un carácter prohibitivo. Medicamentos que no son medicamentos. Aparatología médica que no es aparatología médica. Armas. Pornografía, o sea, a niveles. Entonces, nos sirvió también para eso. O sea, nos sirvió para conocer la capacidad contributiva y eventualmente para recategorizar vía fiscalizaciones electrónicas a esos contribuyentes y para conocer, nos sirve para conocer algunas actividades ocultas que son sensibles, por llamarle de alguna manera. Bueno, los resultados fueron importantes porque en el primer año hicimos un peine de el contribuyente A. Mercado Libre le percibió el 1% de sus ventas. Resultan ser un monto percibido de 1 millón de pesos y es monotributista de la primera clase. Entonces, ¿cómo es esto? O sea, la verdad que nos dio un resultado importante y rápidamente. Y fue tan obvio que mediante fiscalizaciones electrónicas se logró revertir. Hasta acá lo que podemos mostrar con orgullo. Desde acá lo que tenemos que mostrar como un problema, como la debilidad en la gestión del IVA.
como digamos, las cuestiones que nos llevaron a que el nivel de evasión aumentara. Y esas cuestiones están descritas aquí. De hecho, lo primero que estamos viendo en esta filmina es que la recaudación del IVA en el periodo aumentó mucho más que la recaudación del impuesto a la renta. Obviamente que esto volvió mucho más regresivo al sistema tributario argentino. Y lo otro, que a mí realmente me preocupa mucho, ¿quién terminó pagando el IVA que se pagó? ¿Lo pagaron los consumidores o lo pagaron las grandes corporaciones? ¿Lo pagaron los dos? ¿O las grandes corporaciones pagaron menos que lo que tenían que pagar? Y el que no le queda otra que pagar porque tiene que ir a comprar el yogur, como decía alguien acá, al supermercado, no puede decidir si lo paga o no lo paga. Lo tiene que pagar, porque necesita el yogur para darle de comer a su hijo. En cambio, las grandes corporaciones se ponen de acuerdo entre ellas y hacen gestiones, lo sabemos muy bien, de la carga impositiva, entre ellas del IVA. Yo puedo inventar una empresa, generar crédito fiscal, darle ese crédito fiscal a otra empresa de mi grupo y mejorar la posición del IVA sustancialmente. Ni hablar si yo tengo las empresas ubicadas, como en el caso de Brasil, en distintos estados donde el impuesto al consumo es distinto. Ni hablar. Entonces, ¿quién terminó pagando en estos niveles de evasión? ¿Quién pagó realmente y quién dejó de pagar? Yo estoy convencido que fue totalmente injusto porque los consumidores lo pagaron seguro. Y las empresas, muchas empresas, no en los niveles que lo tenían que pagar. Lo cual es no solamente injusto desde el punto de vista de la regresividad del tributo, sino de la gestión del tributo. Es muy injusto. Les dije que vamos a ver las razones del incremento de la evasión y les dije que Argentina en un momento decidió gravar las exportaciones, incluidas las exportaciones a Brasil, a Paraguay y a Uruguay. Es decir, en el ámbito del Mercosur nosotros decidimos grabar las exportaciones a Brasil. Una locura. Pero lo hicimos. Y tuvo un impacto importante en la recaudación global, general, total. Pero, como todo en esto, cuando las empresas ven que tienen mecanismos para ganar más dinero y que la adversión al riesgo que tienen es baja por distintas razones, lo hacen. Muchas empresas lo hacen. Lo que sucedió es que para evitar, digamos, para evitar pagar ese nivel elevado de derechos a la exportación, que rondaba el 35%, se generaron distintos mecanismos de evasión, se subfacturaban las exportaciones, se triangulaban las exportaciones con paraísos fiscales, se declaraba mercadería que no era en realidad, y necesariamente en la cadena de abastecimiento en el mercado interno había que reflejar lo mismo. Por lo tanto, en la gestión, en la recaudación y en el cumplimiento del impuesto al valor agregado, se dio una gran evasión en este sector por ese factor. Por ejemplo, que esto afecta también a Mato Grosso, la hidrovía, Paraguay, Argentina, que tiene el sistema de producción de aceite de soja más eficiente del mundo, y es el primer exportador de maní del mundo, empezó a exportar una cantidad de residuos de la industria oleaginosa, es decir, la harina de soja que resulta de la elaboración del aceite, demasiado importante. Y mezclaba esa harina con otros productos, al punto tal que en este estudio que hicimos en la universidad determinamos que en otros países del mundo en realidad no ingresaba la harina. Y la productividad del sector oleaginoso nuestro, ¿qué implica? Que yo con el equipamiento y la tecnología que tengo, si soy una empresa que está radicada en la costa de la hidrovía, en el Paraná, tengo capacidad para de la soja sacar mucho más aceite de lo que tienen otros sectores que elaboran aceite en el mundo y compiten con Argentina. Entonces Argentina tenía mucha más capacidad por el avance tecnológico de sacar aceite de la soja, por lo tanto el resultante de la harina
debería ser mucho menor. Sin embargo, con un sector industrial muy competitivo, empezamos a exportar gran cantidad de harina resultante de la elaboración del aceite. Evidentemente eso no fue así. En realidad exportamos soja, no exportamos harina, y mentimos, no solamente en la cadena de abastecimiento interno, sino también en las exportaciones y en otros países. Esa mentira quedó evidenciada. Bueno, de los derechos a las exportaciones les acabo de hablar. Y como les decía, las pruebas de estas maniobras surgieron de análisis de calidad de los productos en los cuales había mucha corrupción interna, así como el caso de la carne que se exportaba de Brasil, que no era carne, parece que alguien la mezclaba con porquería, con residuos, no sé qué. Bueno, acá pasaba lo mismo. Había todo un sistema de corrupción para avalar mediante ensayos que lo que se exportaba tenía una calidad determinada que no tenía. Cruce de información automático con otros países y análisis de la productividad marginal del sector oleaginoso fundamentalmente, que es lo que les comentaba recién. Es decir, la productividad marginal del capital implica que si yo hago inversiones y mejoro, puedo obtener más unidades de un producto digamos, cada vez que aumento la producción, aumento el resultado en producción y tengo una economía de escala en mi balance, digamos, ¿no? O sea que mi rentabilidad aumenta. Y en esto de la productividad marginal, y esto que les comentaba, que el sector oleaginoso argentino es muy eficiente y los números no evidenciaban lo mismo, los números que, digamos, los números que manejaba la administración, ¿no? Tuvo, digamos, una participación bastante interesante Paraguay, porque Paraguay declara que exporta más harina de soja de la que tiene capacidad de producir. Es una cosa increíble, pero es así. O sea, cuando uno analiza los datos oficiales de los países donde llegó, que fue lo que hicimos en la universidad, donde están llegando las exportaciones paraguayas, no son exportaciones paraguayas. Porque no tiene capacidad de producir tanta harina, no tiene ni siquiera la tierra para sembrar la soja necesaria y mucho menos la industria oleginosa para elaborar el aceite y generar la harina. Es un tema bastante delicado. Bueno, me están diciendo que tengo que adelantar un poco, así que voy a tratar de cerrar con esto de la adversión al riesgo de los contribuyentes. Obviamente que la percepción del riesgo hace que un contribuyente en cualquier lugar del mundo evada más o menos. Cuando tiene una percepción baja del riesgo de ser descubierto, ustedes saben bien, la evasión aumenta. Y fallamos en eso, porque los contribuyentes conocían perfectamente cuáles eran nuestros parámetros de riesgo. Por ejemplo, si usted es un responsable inscripto y no tiene empleados, tiene riesgo alto. Entonces lo conocían, lo sabían, por corrupción interna y porque era muy obvio. Entonces, ¿qué hacían? Hacían figurar 5 empleados que en realidad no tenían, porque cuando uno iba a la empresa, en realidad seguía siendo una empresa de papel, no existía, y hacían eso porque conocieron nuestros parámetros de riesgo. Y eso la verdad que fue muy grave. Es muy grave, porque en la definición del riesgo, lo principal es saber qué es el riesgo. El riesgo fiscal es ese riesgo de que se produzcan hechos no deseados para la administración, es decir, ¿cuánto es el riesgo medido en una variable o en 10 variables o en 50 variables? Cuanto más variables podamos tener y un modelo, digamos, algebraico para determinar cuánto es el riesgo por sectores, por segmentación de contribuyentes y demás, mejor es. Pero en eso fallamos. Y eso también provocó que la evasión en el IVA aumentara significativamente. Con esto cerramos. Estos regímenes de retención y percepción de los cuales les hablé
si bien produjeron inicialmente un impacto muy favorable en la recaudación del impuesto al consumo, luego terminaron distorsionando el objeto principal del impuesto, que es gravar el valor agregado en cada etapa de producción. Es decir, si no lo saben, se los comento rápidamente. En Argentina yo compro a 100, vendo a 150, pago el IVA por los 50. ¿Sí? Se hago una compensación de créditos y débitos y pago el IVA. Entonces, estos mecanismos de retención y percepción comenzaron a distorsionar el objeto principal del impuesto, que es gravar el agregado de valor en cada etapa de producción y o comercialización. Y afectaron evidentemente la rentabilidad de las empresas. Entonces, ¿qué hicieron? Empezaron a evadir, empezaron a no cumplir. Y por otra parte, este sistema se transformó en una delegación abusiva de la administración tributaria de obligaciones propias. Porque en realidad, estos grandes contribuyentes se transformaron en colaboradores de la administración tributaria. Y eso terminó también distorsionando fuertemente al sistema. La verdad que me gustaría hablarles, pero no tenemos mucho tiempo, de la sobrefacturación en importaciones y el tratamiento del IVA. Lo voy a hacer muy brevemente. Sobrefacturar importaciones, que acá en Brasil ocurre mucho y lo demostraron con el lavallato a través de Hong Kong y en Argentina también. Significa que yo saco más divisas que la que realmente pago por esa transacción, pero además pagué un IVA por esa transacción, ¿o no? O sea, cada importación está grabada con un IVA. Entonces, es muy interesante analizar cómo se gestionaba ese IVA para evitar que fuese una carga por esa maniobra, digamos, de sobrefacturación de importaciones. Y en Argentina se dio fuertemente, trabajamos algunos casos con Uruguay y demás, donde comprobamos una arquitectura de empresas de papel destinada a neutralizar el efecto de la sobrefacturación de importaciones, cuyo excedente no real servía para la corrupción, para sacar más dinero vía paraísos fiscales, el que había que sacar, para aumentar los costos y reducir la base imponible del impuesto a la renta, sí, la base imponible, es más. Bueno, eso lo hemos demostrado en un análisis que hemos hecho del déficit comercial con China, que el presidente Macri lo llevó a la primera reunión que tuvo con los chinos. Argentina reconoce un déficit comercial 3.000 millones de dólares por año mayor que el que reconoce China. 3.000 millones de dólares por año. Y acá en Brasil pasa lo mismo. O sea, hay diferencias, inconsistencias en la balanza comercial que realmente son bastante graves. Por último, cerrar mi presentación diciendo que somos conscientes que el contribuyente tiene sus hechos económicos y no le interesa si tenemos 5 administraciones estaduales y se beneficia de eso. El hecho económico para el contribuyente es uno solo. El negocio que hace es uno solo. Y parece ser, por lo que escuché acá en muchos casos, que se toma como si fuesen distintos hechos económicos en cada estado o en cada tipo de mercadería y demás. Y evidentemente los contribuyentes se aprovechan de eso. Y el contribuyente global lo que hace es tratar de reducir la carga tributaria de sus operaciones en el mundo y gestiona no solamente el impuesto a la renta, también gestiona el impuesto al consumo, ¿sí? En distintos lugares del mundo donde opera. Y la verdad que concientizarnos de eso y trabajar técnicamente y profesionalmente para luchar contra esas arquitecturas, porque parece que siempre vamos por atrás, no vamos por adelante, vamos por atrás. No nos anticipamos y cuando lo descubrimos ya es tarde, porque ya el agujero fiscal que nos hicieron es importante. Así que concientizarnos de eso me parece que nos puede ayudar mucho. Nada más. Muchas gracias.